El interés generalizado por el ocultismo ha sido aclamado como un gran avance en el conocimiento y como un retiro moderno hacia la superstición. Algunos elogian el ocultismo como la única esperanza real en una era de tecnología y materialismo. Otros critican lo oculto como el signo más malvado del fin de los tiempos. ¿Cuáles son los hechos acerca de este fenómeno tan confuso del siglo XX? Capítulo 1. ¿Por qué lo oculto? Lo oculto es un estudio de contrastes. El astronauta Edgar Mitchell, a bordo del multimillonario Apolo 14, un símbolo de lo último en el racionalismo científico, intenta transmitir mentalmente tarjetas ESP a un grupo en la Tierra. En el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el epítome de la ciencia y la tecnología del siglo XX, el profesor Huston Smith describe un seminario con algunos de sus mejores estudiantes. No puedo recordar la progresión exacta de los temas, pero fue más o menos así. Comenzando con filosofía asiática, pasó a la meditación, luego al yoga, luego al zen, luego al Tíbet, luego sucesivamente al bardo Todol, al tantra, al kundalini, a los chakras, al I Ching, Karaj y al Aikido, al Yang Yin, a la macrobiótica dieta, arroz integral, Gurdjieff, Meher Baba, astrología, cuerpos astrales, auras, ovnis, cartas del tarot, parapsicología, brujería y magia. Los estudiantes tampoco jugueteaban con estos temas. Comían arroz integral, meditaban horas al final, tomaban sus decisiones mediante la adivinación del I Ching, que un estudiante calificó como el descubrimiento más importante de su vida. Estaban construyendo complicados experimentos electrónicos para demostrar que sus pensamientos, a través de la psicoquinesis, podrían afectar la materia directamente. Y no eran plebeyos, intelectualmente eran aristócratas, con los puntajes promedio más altos en matemáticas del país, puntajes verbales de la Ivy League y 2 o 3 años de saturación en ciencias del MIT. ¿Lo que está sucediendo? Hoy en día se nota en todo el país una ola de fascinación por el misticismo y el ocultismo. Y por extraño que parezca, todo está sucediendo en la sociedad más científica y racionalmente materialista de la historia. La literatura oculta, libros, revistas, artículos, es un campo en auge. Se utiliza uno de dos enfoques generales del tema. Aquellos que adoptan un enfoque documental son básicamente álbumes de recortes de hechos extraños y maravillas, colecciones de recetas cuyas páginas están llenas de una mezcla variada de superstición, ciencia y horrores primitivos. Otros adoptan un enfoque religioso. Estos le dicen al lector cómo obtener diversos poderes en el camino hacia la iluminación. Superficialmente, parece que más que nunca antes la gente está leyendo, interesada y mejor informada sobre ideas ocultas serias. Y en los últimos años, más gente que nunca antes está dispuesta a aceptar que algunas afirmaciones de los ocultistas pueden ser válidas. En la mayoría de las universidades de élite del país están muy extendidos los horóscopos y las predicciones del futuro mediante el uso de las cartas del tarot. Solo una minoría de estudiantes está implicada, pero la mayoría reacciona de la misma manera que en el pasado ante diferentes grupos políticos. Entendemos por qué quieren hacerlo, incluso si todavía no estamos preparados para hacerlo nosotros mismos. Es paradójico presenciar la aparición de elementos tan materiales y no científicos como lo oculto en los campus universitarios, porque es en las universidades, las grandes bastiones de la razón, donde se hubiera esperado que tuviera lugar el proceso de racionalismo y secularización científica. Sigmund Freud, el fundador de la psiquiatría moderna, se sorprendería mucho. Escribió en 1927 que las preocupaciones religiosas, incluido el ocultismo, ya no tenían la misma influencia en las personas que antes. Dijo que el aumento del espíritu científico provoca un abandono generalizado de las creencias religiosas.
Si Freud pudiera resucitar hoy, el resurgimiento de lo oculto en el mismo momento en que la ciencia y la tecnología han alcanzado su apogeo seguramente lo sorprendería. Andrew Greeley, sociólogo afiliado al Centro Nacional de Investigación de Opinión de la Universidad de Chicago, cita el fracaso de la ciencia como la primera razón que dan los jóvenes para el regreso de lo sagrado. Como dijo un estudiante de posgrado, seamos realistas, la ciencia está muerta. Mientras los periódicos y las revistas prestaban toda la atención a la muerte de Dios, la ciencia era realmente la que estaba muriendo. Durante años, cada niño que se abría paso en el sistema educativo escuchó una y otra vez que la ciencia crearía una utopía. Una sociedad científica pondría fin al hambre, la pobreza, la guerra y las enfermedades. Proporcionaría maravillas equivalentes a los sueños más extravagantes de una persona y, en general, produciría felicidad y plenitud totales. Pero la ciencia no ha estado a la altura de las expectativas y la gente no está contenta. Un estudiante observó: la ciencia no ha puesto fin a la guerra, no ha puesto fin a la injusticia y no responde a la mayoría de las necesidades del hombre. ¿Por qué deberíamos tomarla en serio? Otro dijo: el racionalismo puro simplemente no es racional, porque el hombre es más que la razón, y la religión lo sabe, incluso si la ciencia positiva no lo sabe. Otro: la ciencia era algo en lo que teníamos que trabajar a través de nuestros sistemas. Solo comenzó con personas como Darwin, y no es sorprendente que por un tiempo todo el mundo pensara que era lo único que importaba. Recién ahora hemos llegado a conocer mejor. Lo que se resiente y se rechaza es que un misterioso ritual llamado método científico sea citado dogmáticamente como el único enfoque adecuado al conocimiento humano, y que la ciencia afirme ser el único fundamento válido para organizar la sociedad. El famoso físico Werner Heisenberg señaló que todavía existen incógnitas erróneas en nuestra comprensión del universo. Dijo: todo nuestro conocimiento se cierne sobre un abismo de ignorancia. Hace 40 años, el conde Ernst von Ribbentrop predijo el amanecer de una era mágica porque cuanto más los hombres adoptaban una visión puramente materialista del mundo, menos les satisfacía. Hoy, Huston Smith, analizando su experiencia con los estudiantes del MIT, afirma: lo que aprendí fue que la mente humana está dispuesta a creer cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, siempre que proporcione una alternativa a la perspectiva echanomorfa totalmente desacreditada de la ciencia objetiva. Una segunda razón citada para el resurgimiento de lo sagrado es que le da a la persona la sensación de que tiene cierto control sobre su vida y la forma en que van las cosas en el mundo. Un estudiante lo describió: ¿por qué usar el I Ching en un mundo donde tienes una computadora? La respuesta es fácil: no puedes entender la computadora y no tienes mucho control sobre ella. El I Ching dice que hay poderes más allá y que son más poderosos que la computadora. Poderes con los que puedes entablar una relación significativa cuando no puedes hacerlo con la computadora. En una época en la que Vietnam todavía estaba en pleno auge, un estudiante dijo: la mayoría de nosotros nos damos cuenta de que otras personas toman nuestras decisiones por nosotros de manera bastante arbitraria. Si voy a Vietnam o no, si me matan allí o no, no depende en absoluto de quién soy o de lo que pienso. Preferiría sentir que mi futuro está siendo moldeado por las estrellas o por el giro de las cartas, porque estos representarían poderes que estarían más preocupados por mí que mi junta de reclutamiento o el Pentágono. Los estudiantes comentan que el interés en asuntos ocultos y religiosos es una respuesta a la alienación y a un sentimiento de falta de importancia de la sociedad en general. La religión te hace sentir que eres importante y que lo que haces sí importa y que puedes influir en los demás. Una tercera razón mencionada para el regreso de lo sagrado es que proporciona un sentido de comunidad. Al igual que otros grupos de la historia reciente como los radicales y los hippies, los neosacralistas están en una búsqueda desesperada de algo a lo que pertenecer.
Los grupos religiosos ocultistas son comunidades en miniatura, donde una persona es más que una ficha de archivo. Un estudiante dijo: si te unes a un grupo como ese, al menos sabes que alguien notará la diferencia si te asesinan. En esta universidad podrías estar muerto en tu habitación durante días y nadie se enteraría jamás. Esa es la diferencia. Como lo ven muchos jóvenes y mayores, estamos atrapados en una sociedad tecnológica irreversible que no deja nada al azar. Nos hemos convertido en engranajes de una máquina. El burócrata y el experto son los agentes del poder en nuestra sociedad. Y libertad significa someterse a las elecciones de estos hombres anónimos que dirigen la maquinaria tecnológica. El trabajo se vuelve vacío y sin sentido, la cultura se ha vuelto tremendamente comercial y todos los valores humanos están a la venta. Ha habido una pérdida de toda singularidad personal, porque el sistema nos despoja del individualismo para convertirnos en miembros productivos de una sociedad en cadena de montaje. La comunidad, el amor y la hermandad han sido destruidos y hay un profundo sentimiento de soledad y alienación. La solución, según ve la gente, es recuperar la identidad individual, hacer lo suyo, ser un ser humano, rechazar la racionalidad. El escritor Alan Watts analiza así la explosión del ocultismo. Lo constructivo y significativo del regreso del ocultismo es que, por primera vez, masas de jóvenes estadounidenses están aprendiendo que la vida puede tener como objetivo algo más que producir y consumir basura, que la vida debe estar dirigido a fines espirituales. Así, la conversión a lo irracional es una protesta contra la división esquizofrénica entre el intelecto y las emociones, característica de la cultura occidental. En la tradición occidental, el énfasis en el intelecto y la estructura racional de la sociedad ha relegado la vida emocional del hombre a un lugar subordinado. ¿Por qué estas personas con esta visión de la sociedad no se dirigen a las iglesias tradicionales para satisfacer sus necesidades emocionales y encontrar fraternidad y amor? Simplemente porque ven a esas iglesias como parte de la misma sociedad, que operan para preservar el mismo sistema. Por lo tanto, una persona con este enfoque encuentra que un estilo religioso diferente parece más apropiado y los cultos ocultistas le brindan la alternativa deseada. Como dice Daniel Bell, sociólogo de Harvard, su énfasis está en la magia más que en la teología y por lo tanto pone mayor énfasis en los componentes irracionales de la religión para sostener la adhesión. Lo sagrado también aporta significado. El significado pleno, tal como lo ven aquellos interesados en lo paranormal, implica comprender de qué se trata el mundo. También implica tener una idea de lo que eres como individuo. Se supone que la experiencia oculta o cuasi religiosa saca a la persona de sí misma y la pone en contacto no solo con otros seres humanos, sino también con los poderes creativos que supuestamente sustentan el cosmos. Viktor Frankl, el psicólogo vienés, afirmó que la búsqueda de significado es la función más vital de la mente. Muy a menudo, la gente se siente impotentemente atrapada en el impulso desconcertante de los acontecimientos de la vida. Pero Frankl señala que un hombre puede soportar casi cualquier situación terrible, incluida la tortura, si puede ver en ella algún tipo de significado y relacionarla con un propósito más amplio. Sería un error suponer que la gran mayoría de aquellos jóvenes y mayores que tienen algún interés en lo oculto están profundamente involucrados. Ellos no lo están. Marcelo Truzzi concluyó de su estudio que la mayoría de aquellos involucrados en apoyar el actual resurgimiento del ocultismo tienen una conexión relativamente superficial con él, una conexión que generalmente es más de juego que de seriedad. Para la mayoría de los estadounidenses, la participación en el ocultismo es una actividad de ocio y una moda pasajera de la cultura popular, más que una implicación religiosa seria en la búsqueda de nuevos elementos sagrados. El resurgimiento de lo sagrado como cultura popular, el trimestre sociológico invierno 1972. Por otro lado, Nat Friedland, autor de Occulted Explosion, describe
que además del mercadeo masivo de un ocultismo comercial de moda y muchos chiflados, charlatanes, ignorantes y neuróticos autoengañados, en el centro de este fenómeno social único es un núcleo totalmente cuerdo de personas serias y de mente abierta que se plantean la pregunta más importante de la humanidad: ¿cuál es el significado de la vida humana y cómo encaja en el diseño universal? La mayoría de los informes de la prensa popular han tratado de elementos marginales de lo oculto, a menudo con un sensacionalismo deliberado sobre las drogas y el sexo, o enfatizando su ominoso carácter satánico. Pero al observar el interés global, comercial y general en lo oculto, Martin Marty, en un análisis reciente, afirma que la mayoría de las energías de los grupos ocultistas y metafísicos van a lo que yo llamo el establecimiento oculto, un lugar seguro y sana expresión aérea, cuya literatura de todos los signos de estar dirigida a lo que ahora se suele llamar Estados Unidos Medio, la mayoría silenciosa o consenso Estados Unidos, el establecimiento oculto. Redescubrimiento social, verano 1970. En este sentido, una encuesta realizada en 1969 entre lectores de la revista Fate mostró, por ejemplo, que el 88% de ellos tenía más de 34 años y el 38% tenía más de 55 años. Además, la audiencia principal de las publicaciones periódicas ocultistas establecidas, concluye Marty, está en casa segura y a salvo en el centro de Estados Unidos. La razón principal por la que la atención actual se dirige a los jóvenes es una cuestión de tiempo. La práctica de las artes ocultas se convirtió en un gran negocio después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mercado estaba compuesto mayoritariamente por personas mayores. Pero a finales de la década de 1960, el ocultismo desarrolló una gran atracción para la generación menor de 25 años y sus héroes populares, y comenzó un cambio en la clientela de la edad a la juventud. La palabra oculto significa secreto, nada más que eso. Lo que estaba oculto o secreto en épocas pasadas era información o conocimiento. Por lo tanto, no es de extrañar que la ley más básica de los creyentes en lo oculto sea la ley del conocimiento. La comprensión trae control y el conocimiento es poder. Ciencia significa conocimiento organizado. P.E.I. Bonowitz afirma que es realmente imposible separar los dos ámbitos de la ciencia y el ocultismo. Originalmente todo el conocimiento técnico y científico era oculto. No existe hoy una ciencia establecida que no pueda remontarse a una época en la que su tema era parte del ocultismo. Bonewitz llegó a los medios de comunicación en 1970 al graduarse de la Universidad de California con especialización en magia. Algo se considera científico si ha sido sometido al método científico de observación y experimentación. Hasta la fecha, el ocultismo ha consistido principalmente en observación, pero hoy en día existe el deseo de los ocultistas serios de poner a prueba las afirmaciones ocultas. Existe la conciencia de que los dogmas rituales y esotéricos ya no deben aceptarse ciegamente, sino que deben examinarse minuciosamente a la luz del conocimiento científico actual. Bonewitz señala cómo el tema del ocultismo se ha vuelto más pequeño a medida que diferentes ciencias han acumulado cuerpos organizados de conocimiento. Comenzamos con las cosas más alejadas de la mente humana, y a medida que nos acercábamos gradualmente a casa, surgieron diferentes ciencias organizadas. El hombre pasó por la astronomía, la geología, la física, la química, la paleontología, las matemáticas, la biología y la medicina, hasta que finalmente llegó a la antropología, la sociología y la psicología. Las tres últimas mencionadas se encuentran entre las ciencias más jóvenes, y no hace 100 años había personas que afirmaban que estos estudios eran no científicos. Hasta la fecha nos hemos acercado más a la mente humana con la ciencia infantil de la parapsicología, a la que recientemente se le permitió entrar por las puertas traseras de los pasillos de la ciencia establecida, cuando la Asociación de Parapsicología finalmente fue admitida como miembro en 1969 en la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia. Así que podemos decir con bastante precisión que toda ciencia moderna ha surgido del ocultismo.
generalmente a través de la tecnología. De hecho, el ocultismo está disminuyendo rápidamente y hoy incluye principalmente cosas como la magia y el misticismo, los cuales tratan de poderes de la mente que la psicología y la parapsicología solo pueden vislumbrar. Real Magic, Berkeley Medallion Books, página 44. El doctor Israel Regardie, un mago de cierto renombre entre sus pares, sostiene: la magia se ocupa principalmente de ese mismo mundo al igual que la psicología moderna. Es decir, se ocupa de esa esfera de la psique de la que normalmente somos parte. No es consciente, pero ejerce una enorme influencia en nuestras vidas. La magia es una serie de técnicas psicológicas diseñadas para permitirnos sondear más profundamente en nosotros mismos. ¿Con qué fin? Primero, que nos comprendamos a nosotros mismos más completamente. Bonewitz concluye: la ciencia y el arte de la magia se ocupan de un conjunto de conocimientos que, por una razón u otra, aún no ha sido completamente investigado o confirmado por las otras artes y ciencias. Obviamente, la definición que dan estos hombres de ocultismo y magia difiere materialmente de la definición habitual. Por eso es importante comprender lo que significan estos términos. Los ocultistas señalan fenómenos paranormales para verificar científicamente la realidad del oculto. Paranormal significa por encima de lo normal o distinto de lo habitual. Esencialmente, el término paranormal se ha aplicado a cualquier cosa que no parezca actuar de acuerdo con las leyes científicas actualmente aceptadas. Estos sucesos paranormales a menudo se dividen en dos partes: percepción extrasensorial y parafísica. Percepción extrasensorial o ESP es el término que se aplica a la recepción de datos sin utilizar los canales sensoriales normales. El cerebro humano normalmente recibe información del exterior del cuerpo solo de tres maneras diferentes: mediante presión, como en tacto y oído; mediante interacción química, como en gusto y olfato; y mediante recepción electromagnética, ondas, como en vista. La información recibida de cualquier otra forma se clasifica como ESP. Generalmente se definen dos tipos de ESP: telepatía, comunicación de una mente a otra de otra manera que no sea a través de los canales de los sentidos; y clarividencia, poder profesado de discernir objetos no presentes a los sentidos. La parafísica es básicamente mente sobre materia. Por ejemplo, la psicoquinesis es el poder de mover objetos físicos mediante procesos de pensamiento. Los experimentos realizados en diferentes lugares por diferentes investigadores, como por ejemplo los de J.B. Rhine, supuestamente han demostrado la existencia de la percepción extrasensorial y la psicoquinesis. Los ocultistas consideran que estos poderes de la mente humana son la base de los fenómenos ocultos. ¿Es el interés ocultista generalizado un fenómeno religioso exclusivo de nuestros días que está robando a las iglesias cristianas sus legítimos ciudadanos? ¿Debemos buscar entre los ocultistas los falsos cristos de los que profetizaron los apóstoles? ¿Qué representan religiosamente los grupos ocultistas? En ciertos círculos religiosos crece la creencia de que el interés por lo oculto es un signo apocalíptico del fin de los tiempos o últimos días. Los observadores de estrellas, las brujas, los satanistas y los devotos de Oriente son vistos con devota alarma como los falsos cristos profetizados, como desertores cristianos y como subvertidores de la cultura occidental. El interés en lo oculto es para ellos la confirmación principal de que Satanás es real, está sano y vive en la casa de al lado. Pero lo que los grupos ocultistas realmente representan como fenómeno religioso no es simplemente nada más profundo que la expansión del supermercado religioso, como resultado de las crisis sociales de nuestros tiempos. Los grupos representan una ampliación de lo que Thomas Lackman llamó el mercado de esquemas interpretativos. Nuevas formas de lo sagrado están apareciendo en el mercado, aunque muchas de ellas son muy antiguas. Estas nuevas formas religiosas están entrando al mercado porque, como ocurre con cualquier producto, hay una mayor demanda de ellas. Eric Hoffer, en su conocida obra The True Believer, señaló que las nuevas corrientes religiosas se originan en periodos de gran estrés, frustración o transición social.
Y eso es lo que está sucediendo hoy, no solo en la forma de realidad alternativa del oculto, sino también en la forma más tradicional llamada cristianismo. Tradicionalmente han surgido dos tipos generales de movimientos religiosos en tiempos de rápidos cambios históricos. Cada uno intenta negar el terror del avance del tiempo histórico, el miedo que surge del hecho de que el mundo se está volviendo diferente día a día y nunca volverá a ser el viejo mundo al que nos habíamos acostumbrado. El primero es el misticismo, que crea un tiempo psicológico interior tan divorciado del reloj exterior o del tiempo humano histórico o ordinario que idealmente no se mueve en absoluto, sino que permanece en un eterno ahora de bienaventuranza. El segundo es apocalíptico, que vive durante un tiempo, momento en el que, por intervención divina desde afuera, el tiempo en todos sus aspectos destructivos será demolido y se establecerá una condición paradisiaca que está en efecto sin tiempo porque todas las potencialidades se realizan. Robert Elwood Jr. Los elementos ocultos han vivido a la espera de una nueva era, una nueva conciencia o el amanecer de la era de Acuario. En los movimientos cristianos profesantes, la búsqueda de una experiencia espiritual que transforme el mundo, o más bien una experiencia personal que parezca transformar el mundo porque transforma al individuo, ha sido reemplazada por la esperanza de un nuevo mundo cristiano. Estos grupos esperan el día del Señor que presagiará una nueva utopía, tras una destrucción apocalíptica de la estructura social actual. Todo esto no pretende significar que el mundo de mañana no llegará, pero también es cierto que sentarse y esperar el milenio o una era de Acuario podría no ser más que un simple escapismo. Depende de usted y de la actitud con la que afronte el futuro. Como escribió en 1941 el autor británico y teólogo del hombre común, C.S. Lewis, hay dos errores iguales y opuestos en los que nuestra raza puede caer en relación con los demonios. Los demonios, la verdadera fuente de gran parte del misticismo y el ocultismo. Uno es no creer en su existencia, la otra es creer y sentir por ellos un interés excesivo y malsano, incursionar en la brujería, la astrología, etc. Ellos mismos, el diablo y sus demonios, se complacen igualmente con ambos errores y saludan materialismo o magia con el mismo deleite. Como veremos en los capítulos siguientes, un cristiano genuino no necesita el ocultismo porque el Espíritu Santo imparte el poder de Dios, especialmente poderes de actitud. Por eso el apóstol Pablo enunció un principio general respecto de las enseñanzas religiosas no cristianas. Pero ahora que habéis conocido a Dios, o mejor dicho, sois conocidos por Dios, ¿cómo volveréis a los elementos débiles y mendigos, donde deseáis otra vez estar en esclavitud? Gálatas 4:9. Capítulo 2. La astrología es, con diferencia, el arte de mayor atención popular. 2/3 de los libros impresos recientemente sobre ocultismo tratan del tema de la astrología. Hace 20 años, solo unos 100 periódicos publicaban columnas sobre horóscopos, pero hoy en día 1200 diarios publican regularmente dichas columnas. La astrología ha ganado atractivo gracias al respaldo público de una amplia variedad de celebridades que van desde estrellas de Hollywood hasta miembros de las comunidades políticas e intelectuales. El popular musical Hair, con su exitosa canción Aquarius y su propia y muy publicitada compañía Astrologist, dieron un impulso especial al movimiento. En 1969, solo la Dell Publishing Company tenía unas 49 publicaciones de horóscopos impresos y vendió más de 8 millones de copias de su hoja astrológica anual. Se afirma que alrededor de 10.000 astrólogos a tiempo completo y 175.000 a tiempo parcial en los Estados Unidos prestan servicios a unos 40 millones de su audiencia estadounidense. Las tiendas venden grabaciones astrológicas, calendarios, ceniceros, peinados, sudaderas y miles de artículos relacionados con el zodiaco. Las revistas pulp de astrología venden 2 millones de ejemplares al mes. Una destacada figura del ocultismo dijo: puede que las estrellas no afecten a nadie, pero la astrología afecta a todos. ¿Qué representa realmente todo esto?
Cualquier discusión significativa sobre astrología debe distinguir entre diferentes niveles de pensamiento astrológico. Por un lado está la variedad del mercado que se ve en las columnas de los periódicos y en las cajas de las tiendas de comestibles. Por otro lado está el nivel serio de la teoría astrológica. La astrología popular o de mercado se ocupa principalmente de la profecía. Aquí encontramos el horóscopo del periódico que pretende decir a todos los nacidos bajo un determinado signo solar, todos los Cáncer, todos los Leo, etc., lo que les depara el día o la semana. Cualquiera que tome en serio estas tonterías está haciendo algo que ningún astrólogo profesional haría jamás. Derek y Julia Parker escriben que hay ciertas cosas que la astrología no puede hacer. No es un medio para predecir el futuro. The Complete Astrologer, página 60. Julia Parker es secretaria de la Facultad de Astrología. Incluso se ha citado al destacado periodista y astrólogo Sidney Oman, reconociendo que las columnas diarias proporcionan entretenimiento más que iluminación. Los pronósticos del horóscopo en forma de consejos parecen de sentido común y serían un buen consejo general para cualquiera, en cualquier día. Y en verdad, las encuestas indican que muy pocos entre la multitud de lectores se toman muy en serio esos horóscopos. Desde este punto de vista, la afirmación de que 40 millones de personas están involucradas en la estrategia es, cuando menos, tremendamente exagerada. La estadística de 40 millones representa básicamente el número de lectores potenciales de los 1.200 diarios que publican regularmente una columna astrológica. Esta área de la astrología es un fenómeno puramente comercial, un negocio por parte de quienes venden información. Pero, ¿por qué la gente compra? El interés de las masas por la profecía astrológica puede considerarse en términos históricos sencillos como el corolario inevitable de una sociedad en los últimos estertores de decadencia y degeneración. John Anthony West y Jean Gerard Truder, The Case for Astrology, página 201. West y Truder confirman que la astrología pop, al igual que el énfasis excesivo en otros tipos de profecía o investigaciones futuras, delata una incapacidad para vivir en el presente. Procede bajo el supuesto de que al pronosticar el futuro se puede actuar sobre él, el futuro, con sabiduría milagrosa a pesar del caos y los errores que evidentemente prevalecen en el momento en que se hace el pronóstico real. Tres tipos de materialismo, racionalismo y tecnología han resultado poco convincentes y emocionalmente insatisfactorios. Los anuncios de astrología de gran venta prometen conocimiento del futuro, conocimiento sobre su verdadero yo, éxito social, satisfacción, realización de potencial oculto y bienestar financiero. La gente compra el argumento de venta porque está dispuesta a probar muchas cosas para lograr uno o algunos de estos objetivos. Siempre existe la esperanza de que pueda funcionar. Por supuesto, la astrología no puede ofrecer tales beneficios, pero tampoco ninguno de los muchos otros trucos que hacen promesas iguales o similares. La gente paga dinero por tales promesas porque está menos interesada en buscar la verdad que en satisfacer ciertas necesidades emocionales. Los astrólogos profesionales no estarían en el negocio por mucho tiempo si la verdad comenzara a filtrarse en sus anuncios, informa West y Truder. Sus clientes están interesados en otras cosas. Se pueden generalizar alrededor de tres niveles típicos de participación en la astrología. Los primeros dos niveles representan áreas que hemos estado discutiendo. El primero es el nivel más superficial de participación. La persona típica aquí es el lector ocasional de las columnas de astrología de periódicos y revistas. No sabe casi nada sobre la mecánica de la astrología, sobre la teoría, la terminología y las matemáticas para elaborar un horóscopo. La abrumadora mayoría de los involucrados en la astrología caen en este primer nivel. La mayor parte de la población mayor de 35 años que sigue la astrología se encuentra en esta categoría. En el segundo nivel de participación están aquellos con algunos conocimientos de mecánica astrológica. Estas personas suelen tener sus propios horóscopos personales. Las formas de hacerlo van desde visitas personales a un astrólogo consultor hasta un análisis informático de sus horóscopos.
son capaces de hablar de negocios astrológicamente. Como los del primer nivel, buscan consejos y predicciones. Las personas en este nivel son principalmente aquellas en edad universitaria, y este nivel ha tenido el mayor número relativo durante el resurgimiento actual. El astrólogo Dane Rudhyar, que ha sido una figura destacada en la reformulación de los conceptos astrológicos en términos de la psicología y la filosofía contemporáneas, escribe: los jóvenes esperan encontrar en la astrología no solo respuestas a problemas personales conmovedores, sino incluso más algunas, una especie de seguridad interior. Muchos de ellos se niegan a participar en una cultura cada vez más dominada por un enfoque deshumanizado y desnaturalizado del conocimiento. Anhelan descubrir su lugar y función en un orden más que humano, universal o cósmico. Pero añade: por desgracia, la mayoría de los astrólogos están todavía demasiado cerca de las categorías de los adivinos, demasiado obsesionados por decir lo que sucederá, para poder responder a las necesidades de los jóvenes. La astrología de la personalidad, páginas 8 y 9. Lo que realmente necesitan es un verdadero conocimiento de lo que realmente sucederá y de lo que deben hacer al respecto, pero nunca encontrarán esto en la astrología. La profecía astrológica es en parte un intento de escapar del presente conociendo, supuestamente, el futuro. La astrología también puede ser un ejercicio de fatalismo. Las estrellas han determinado tu futuro y no hay mucho que puedas hacer al respecto. La mayoría de los astrólogos negarán que la astrología sea un medio de profecía o que enseñe un futuro predeterminado. Sin embargo, muchos de ellos siguen actuando como si así fuera y así fuera. Ciertamente, para el seguidor promedio de la astrología, la profecía es el foco de atención. Para aquellos en un tercer nivel de participación, la astrología es una estructura altamente compleja y simbólica que supuestamente da a sus creyentes una visión significativa del universo y les da una comprensión de su lugar en él. Para ellos, la astrología ha ido más allá del entretenimiento o la superstición y se ha convertido claramente en una religión. Ven la astrología como el resultado del intento del hombre de comprender la aparente confusión y el caos de sus experiencias vitales, refiriéndolas a los patrones ordenados de actividad cíclica que descubre en el cielo. Dane Rudhyar, The Practice of Astrology, página 8. Estas personas, que son solo unos pocos miles, se han involucrado realmente en la literatura del campo y generalmente elaboran sus propios horóscopos. Hasta hace relativamente poco tiempo solo participaba un número muy pequeño de personas mayores, entre ellos ahora se incluyen muchos defensores jóvenes. Como ocurre con otras supersticiones del hombre, puede haber algún elemento de verdad en medio de la masa de mitología astrológica. La afirmación de la astrología de que el universo influye en los esfuerzos humanos tal vez no sea del todo errónea. La evidencia científica reciente sugiere que ciertas relaciones astronómicas pueden afectar a los organismos vivos en la Tierra. Por ejemplo, algunos ritmos biológicos de plantas y animales están regulados por las fases de la Luna, los ciclos de las manchas solares, etc. Influencias hasta ahora desconocidas, electromagnéticas, gravitacionales, etc., del más allá, la Tierra puede incluso hacer lo mismo. Pero cualquier intento de legitimar las descabelladas afirmaciones de la astrología es, por decirlo menos, científicamente imposible de demostrar. Ciertamente, un Dios que pudo crear tanto los cuerpos astrales, Génesis 1:1, como la vida física en la Tierra, pudo haber ordenado muchas interrelaciones no tan obvias hasta ahora, ni descubiertas por el hombre. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es nuestro Señor y de gran poder, su entendimiento es infinito. Salmo 147, 4, 5. Además, Dios definitivamente tenía la intención de que el hombre estudiara las estrellas y las usara con fines humanos. Dice el libro del Génesis: y dijo Dios: hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan las de señales de las estaciones, de los días y de los años. Génesis 1:14. Pero el mismo Dios prohibió absolutamente la astrología. ¿Por qué? Simplemente esto: si una persona mira las estrellas en busca de guía, hace cualquier forma de religión astrológica, adora a la creación más que al Creador.
Romanos 1:25. Se desvía del verdadero significado del universo y de la caída, y se aleja de la fuente misma de todo don bueno y perfecto, Santiago 1:17. Por lo tanto, la dependencia de la astrología para obtener respuestas a los problemas de la vida misma viola uno de los 10 mandamientos básicos, el contra la idolatría. Yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí, Éxodo 22:3. Por esta razón Moisés también escribió: por tanto, guardad mucho por vosotros, no sea que, alzando vuestros ojos al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas, todo el ejército del cielo, no os vea ser impulsado a adorarlos y servirles. Deuteronomio 4:15-19. La violación de esta ley conllevaba la pena de muerte en la teocracia de Israel. Deuteronomio 17, del 2 al 5. Esta era y es la palabra de Dios. Ningún verdadero creyente en la Biblia puede regular su vida mediante la astrología y permanecer leal a su Creador. Por otro lado, la dependencia y la obediencia a Dios previene los efectos malignos de la idolatría y produce una vida más abundante aquí y ahora, y vida eterna en el mundo de mañana. Como ejemplo para nosotros hoy, 1 Corintios 10:11 y Romanos 15:4, la historia bíblica registra la apostasía de la antigua casa de Israel. Esos pueblos no siguieron las leyes que Dios diseñó para traerles paz, prosperidad y felicidad. En cambio, dejaron todos los mandamientos del Eterno su Dios y adoraron a todo el ejército del cielo. Segunda de Reyes 17:16. Posteriormente, la casa de Judá cayó en la misma idolatría. Manasés, rey de Judá, adoró a todo el ejército del cielo y le sirvió. Segunda de Reyes 21:3. El profeta hebreo Sofonías recibió esta palabra de Dios. Sofonías 1:1. Extenderé también mi mano contra Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y talaré de este lugar el remanente de Baal y el nombre de los Shemarits con los sacerdotes y los que adoran al ejército del cielo. Versículos 4-5. Esta y muchas otras formas de idolatría llevaron al cautiverio de ambas naciones. Otro profeta hebreo, Isaías, pronostica el castigo máximo por la perseverancia obstinada en la práctica de la astrología, al menos en el sentido bíblico del término. Estás cansado en la multitud de tus consejos. Que ahora se levanten los astrólogos, los astrónomos, los pronosticadores mensuales y te salven de estas cosas que te sobrevendrán. He aquí, no se librarán del poder de la llama. Isaías 47:13-14. Es posible que nosotros mismos no siempre seamos capaces de determinar exactamente si muchos de los que practican algunas formas de lo que hoy se llama astrología en realidad están bajo la condenación bíblica. Sin embargo, es mucho más seguro simplemente evitar por completo a quienes practican tales cosas. Una nota de advertencia adicional: el hecho de que las predicciones astrológicas en algunos casos se cumplan como pronósticos no vienen al caso. Esa no es la prueba bíblica de un verdadero profeta de Dios, y existen falsos espíritus seductores, de los cuales hablaremos más adelante, que están dispuestos a engañar deliberadamente a la humanidad. Si se levanta en medio de ti un profeta o un soñador de sueños y te da señal o prodigio, y se cumple la señal o el prodigio de que te habló, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos, las estrellas, el sol y la luna han sido adorados directa o indirectamente como otros dioses que tú no has conocido, y sirvámosles, no escucharás las palabras de ese profeta ni de ese soñador de sueños, porque el Eterno vuestro Dios os prueba para saber si amáis al Eterno vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Andaréis en pos del Señor vuestro Dios y le temeréis, guardaréis sus mandamientos, obedeceréis su voz, le serviréis para vuestro bien y os uniréis a él. Y ese profeta o ese soñador de sueños será ejecutado. ¿Por qué? Porque ha hablado para apartaros del Eterno vuestro Dios. Deuteronomio 13, del 1 al 5. Capítulo 3. El interés por la brujería es un foco popular de atención ocultista actual. Quienes se dedican a la brujería hoy la consideran una religión de técnicas mágicas destinadas a producir poderes psíquicos paranormales residentes en la mente humana. Bruja proviene del anglosajón
Bis. Bis proviene de la raíz alemana Bieg, girar o doblar. La connotación original de bis es posiblemente alguien con el poder de cambiar las cosas. Sarah Cunningham, una bruja local de Los Ángeles, dice: la Wicca, brujería, es en realidad un método para ampliar la mente para desarrollar la conciencia ESP. No niega a Dios y está destinada a usarse para ayudar a los demás. Esta supuesta diferencia entre la llamada magia blanca y la magia negra es una de las principales distinciones discutidas en gran parte de la literatura ocultista. Se supone que la magia blanca es el uso de la magia con fines socialmente benéficos. Se supone que la magia negra es el uso de la magia con fines malévolos. La mayoría de los magos básicamente ven la magia como una tecnología de lo sobrenatural o supernormal, libre de valores. Creen que su propio motivo realmente determina si el uso de la magia es para el bien, blanco, o para el mal, negro. La mayoría de las brujas contemporáneas enfatizan que solo practican magia blanca. Le preguntamos a la bruja Eleanor Pisan del taller Hermetic Work en Hollywood sobre la diferencia entre la brujería blanca y negra. ¿Qué fue eso que sacaron los cristianos? Ella respondió: ¿recuerdas cuando estaban en España y cómo llamaste a eso? ¿La Inquisición? Sí, es cierto. Entonces también debe haber cristianismo blanco y negro. En nombre del cristianismo mataron a miles de personas. Nosotros no matamos a nadie. La brujería se centra en gran medida en el ritualismo, que incluye velas, círculos mágicos y cosas por el estilo. Pero hoy en día pocos defensores de la brujería creen que haya fuerza mágica en el ritual mismo. Más bien, utilizan accesorios y un ritual como medio para centrar lo que consideran poderes naturales de la mente humana. El brujo Paul Hudson dice: el éxito de un hechizo depende de la emoción que le pones. Es toda una forma de llegar a tu mente profunda, contactando entidades que en realidad son fuerzas que dependen de tus atenciones. La señora Louise Hubner dice: las brujas usan accesorios para ponerse de humor. Lo que en realidad están haciendo es mentalizarte, haciéndote creer que porque hacen una acción resultará otra. Creo que son mis propias energías y la acción solo me ayuda. La mayoría de las brujas perciben la brujería como una tradición popular de creencias mágicas. Muchos, si no la mayoría, la perciben además como una antigua religión pagana precristiana de culto a la naturaleza que las iglesias cristianas en Europa intentaron suprimir en siglos anteriores. Mantienen este concepto porque la antropóloga británica Margaret Murray lo propuso en su libro de 1921, The Witch Cult in Western Europe, que condujo directamente al resurgimiento de la brujería moderna. Sin embargo, esta teoría de una religión natural paneuropea no puede respaldarse con la evidencia disponible y ha sido rechazada por los historiadores. Cabe señalar que para las brujas la palabra pagano no sugiere, como ocurre con otras, imágenes de orgías desenfrenadas e ídolos grotescos que apestan a la sangre del sacrificio. Más bien sugiere la religión de un modo romántico, vivo y cambiante que es continuo con la fantasía y el sentimiento humanos. Está orientado hacia la naturaleza. Por otro lado, muchas ideas populares y falsas sobre la brujería surgen de los excesos de la sórdida era de la caza de brujas desde el siglo XII hasta principios del siglo XVIII en la historia religiosa. La brujería ha significado cosas diferentes para diferentes personas. En los siglos XV, XVI y XVII, la palabra adquirió un significado nuevo y preciso. Una definición representativa fue la de Martín del Río de 1959. La brujería es un arte mediante el cual, mediante el poder de un contrato celebrado con el diablo, se realizan maravillas que sobrepasan la comprensión común del hombre. Hoy en día, la gente suele pensar que la brujería histórica, de hecho, en todo el campo del ocultismo, es algo similar a cómo se practica expresamente en oposición al cristianismo y al servicio del diablo. Este tipo de brujería fue en parte, aunque no enteramente, una creación de la Iglesia.
porque cualquiera que se opusiera a la religión establecida era más fácilmente perseguido por demonismo. La Iglesia generó el concepto de brujería como una religión competidora del cristianismo y quemó a las brujas aproximadamente desde el siglo XII en adelante. Y en lugar de terminar con la Reforma Protestante, algunas de las persecuciones más severas de brujas ocurrió en Inglaterra, por extraño que parezca, bajo la Mancomunidad Británica, que en otros aspectos representó el pensamiento político, económico y filosófico más avanzado del siglo XVII. Tanto para el pueblo como para las autoridades judiciales, espirituales y seculares, durante más de 2 siglos, la concurrencia de un vecino desagradable y una vaca muerta o un niño enfermo a menudo parecía una simple causa y efecto. Era una época supersticiosa, y entonces quemaron a una bruja, porque se creía que el poder para causar tal daño solo podía adquirirse mediante un pacto con el diablo. Durante esta época, la brujería se definía como la realización de actos malvados con la ayuda del diablo. Esto inspiró a las autoridades religiosas y civiles a cometer actos aún más malvados en nombre de Dios: quemar, colgar, decapitar, destripar, romper con la cuerda, atar, arrancar los ojos, cortar la mano, azotar, todo lo cual muchas veces fueron infligidos a personas inocentes. Se cree que entre 1575 y 1700 alrededor de 1 millón de personas fueron asesinadas por brujería, la mayoría mujeres. En el American Journal of Psychiatry de junio de 1970, el doctor Robert Anderson llama a esta casa de brujas una epidemia de psicopatología masiva, derivada de las crisis sociales del último periodo del feudalismo europeo. Los inquisidores quedaron atrapados en un caldero de quejas, mentiras, disputas locales, intereses personales e incluso autoacusaciones. Había algo patológico en la mentalidad de hombres como Heinrich Incintoris y Jacob Sprenger, quienes en su libro Malleus Maleficarum, Martillo contra las Brujas, 1489, establecieron métodos espantosos para cazar personas y torturarlas hasta la muerte. Escribieron: toda brujería proviene de la lujuria carnal que es insaciable en las mujeres. Armadas con tales creencias, las autoridades pudieron confirmar sus sospechas una y otra vez mediante confesiones obtenidas bajo tortura. La curiosidad de los jueces en los juicios por brujería, escribió Henry C. Lea, era insaciable por conocer todos los detalles posibles sobre las relaciones sexuales, y su diligencia en impulsar los exámenes fue recompensada por una abundancia de imaginaciones asquerosas. Una combinación de inquisidores lascivos y mujeres jóvenes histéricas que ya habían sufrido abusos considerables y que estaban a punto de ser quemadas, produjo una abundancia de mitos que pretendían ser relatos documentados de brujería, pero que eran completamente producto de imaginaciones eróticas y neuróticas. En el mundo actual hay quizá entre 6.000 y 10.000 brujas autoproclamadas en el sentido clásico. Cualquiera que sean los problemas de la brujería, este no es motivo de gran alarma. La gran mayoría de las brujas actuales no pertenecen a ningún grupo organizado y han obtenido sus conocimientos de sus lecturas y conversaciones con otras personas iniciadas en aquelarres y sus secretos. La persona típica de esta clase es una joven de secundaria o universitaria que, por diversas razones, se autodenomina bruja ante sus compañeros. Este estatus supuestamente la hace atractiva para sus amigos, pero provoca miedo en sus enemigos. De los grupos organizados, los aquelarres, Gran Bretaña y los Estados Unidos probablemente no puedan contar con más de 1.950 miembros del aquelarre. Estos cultistas representan una parte bastante pequeña del mercado masivo que actualmente devora los numerosos artículos y libros de brujería comercializables. Miembros del aquelarre, con el que las brujas solitarias, muchas de las cuales no toman muy en serio la brujería, todavía nos deja con un número relativamente pequeño de brujas en los Estados Unidos. El interés popular del público en general hacia esta forma de ocultismo es muy superficial. Marcelo Trozzi, citado anteriormente. Para evaluar adecuadamente el tema de la brujería y la magia, debemos leer atentamente las definiciones principales del diccionario de las siguientes palabras. El diccionario íntegro de Webster los define con significados razonablemente cercanos
a su uso bíblico. Bruja, un mago, hechicero, una mujer que practica las artes negras, hechicera, alguien que se supone posee poderes sobrenaturales, especialmente por pacto con el diablo o espíritus familiares. Brujería, un acto o instancia de empleo de hechicería, especialmente con intenciones malévolas, un rito o técnica mágica, el ejercicio de poderes sobrenaturales, supuesta relación sexual con el diablo o espíritus familiares. Magia, el uso de medios como ceremonias, encantamientos, hechizos, que se cree que tienen poderes sobrenaturales para hacer que un ser sobrenatural produzca o impida un resultado particular, como lluvia, muerte, curación, que se considera no obtenible por medios naturales, y eso también incluye las artes de la adivinación, el encantamiento, la magia simpática y la taumaturgia, control de las fuerzas naturales mediante la acción típicamente directa de ritos, objetos o palabras consideradas sobrenaturalmente potentes. Hechicería, el uso del poder obtenido con la ayuda o el control de espíritus malignos, especialmente para adivinar, adivinación de magia negra, nigromancia, brujería. Al leer estas definiciones se puede percibir fácilmente que todos estos términos están estrechamente relacionados. Si bien es evidente que debe dudarse de que muchos de los miles de personas quemadas o dañadas en siglos anteriores por supuestas prácticas de brujería, magia o hechicería fueron realmente culpables, y aunque también se puede dudar de que muchas de las autoidentificadas brujas de hoy en día lo sean, o incluso pretenden clasificarse en esa categoría, es necesario advertir severamente a quienes lo están y advertir a otras personas contra ellos, porque la Biblia condena franca y firmemente estas cosas en su totalidad. Hay una condena bíblica general en Deuteronomio 18, de 9 al 14, que nos da la sabiduría de Dios para mantenernos verdaderamente adorándolo y protegernos de posibles daños de los espíritus malignos. Lo que Dios instruyó al antiguo Israel todavía se aplica hoy. Cuando entres en la tierra que el Eterno tu Dios te da, no aprenderás a hacer las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni practicante de adivinación, ni agorero, ni encantador, ni hechicero, ni consultor de espíritus, demonios, o un mago o un nigromante, porque abominación son al Eterno todos los que hacen estas cosas, y por estas abominaciones el Eterno tu Dios los expulsará de delante de ti. Serás perfecto para con el Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a poseer escucharon a los agoreros y a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te ha permitido hacerlo así. Deuteronomio 18 del 9 al 14. La Biblia menciona específicamente que algunas de estas prácticas conllevaban la pena de muerte en el antiguo Israel. No permitirás que viva la bruja, escribió Moisés, Éxodo 22:18. Levítico añade, también el hombre o la mujer que tenga espíritu familiar o que sea mago, ciertamente morirá. 20:27. El profeta Samuel acusó al rey Saúl de Israel por su desobediencia directa a las acusaciones específicas de Dios. Samuel dijo que la rebelión de Saúl fue como pecado de brujería. Primera de Samuel 15:23. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribió a los cristianos de Galacia: ahora bien, son manifiestas las obras de la carne, que son estas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, brujería, odios, discordias, emulación, ira, contiendas, sediciones, herejías, envidias, asesinatos, borracheras, orgías y cosas semejantes, de las cuales os digo, como también os he dicho antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19 al 21. La práctica de la brujería y artes relacionadas en última instancia niega a sus participantes el reino de Dios. Dios simplemente no ha cambiado. Su estándar también es hoy. ¿Por qué Dios condena así lo oculto y sus prácticas? Simplemente porque perjudica a los individuos y daña a la sociedad de la manera más destructiva posible, alejando a los seres humanos de su Creador y sus leyes. Capítulo 4. La parte visible de la explosión oculta es una creación económica, lo que dice algo sobre el estado espiritual de nuestra economía moderna.
Es parte de la misma maquinaria de producción y comercialización en masa que nos proporciona bolígrafos y refrescos. Al mercado le interesa el dinero, no la verdad, y por eso satisface los apetitos y ofrece rarezas estereotipadas en las tradiciones clásicas de la superstición, ceniceros astrológicos, kits de hechizos, muñecos vudú, monstruos de juguete y una repugnante variedad de otros elementos de la cultura pop. Los libros con un atractivo hedonista responden a preguntas como ¿cómo puedo ganar la lotería rápidamente? ¿A qué mujer se puede seducir? Etcétera. Las revistas reparten montones de consejos matrimoniales y comerciales mediocres. El género de las películas de ocultismo y los libros más vendidos se suman al creciente montón de basura de productos comerciales de ocultismo de los que podríamos prescindir. Pero el problema más serio surge cuando lo oculto se convierte en una búsqueda religiosa suprema. Incluso si una persona aprendiera algo sobre los ritmos del universo o aprovechar alguna fuente sobrenatural de poder, ¿qué tiene? ¿Dónde lo deja en la gran avalancha de la eternidad? Evelyn Underhill describe: la magia, incluso en su mejor expresión, se extiende en lugar de escapar de los límites del mundo fenoménico. Pero eso es incluso en su mejor momento. Lo que el hombre realmente necesita es el conocimiento de cómo obtener la inmortalidad, el poder sobre la muerte y la capacidad de escapar de los límites del espacio y el tiempo. Tal vez sea la lección fundamental del Antiguo Testamento de las Escrituras hebreas que el hombre no puede por sí solo desarrollar la actitud mental y la capacidad para lograr un milenio humano aquí en la tierra. Necesita un espíritu nuevo, Jeremías 31, 31 al 34. Y además necesita el poder para vencer al antiguo y más persistente enemigo del hombre, la muerte. Ese poder es posible, proviene del mismo espíritu nuevo del que se habla en toda la Biblia. Ese nuevo espíritu ya está disponible para el hombre, es una esencia dada por Dios, llamada Espíritu Santo. El propósito de Dios con la humanidad es darnos ese espíritu, pero debemos ser advertidos sobre la prevalencia de falsificaciones deliberadas de bebidas espirituosas. Hay un área de la realidad que hasta ahora no hemos discutido en profundidad. Esto tiene que ver con la existencia de seres espirituales llamados demonios. En los días de Cristo había quienes estaban poseídos por demonios, Mateos 8:16, etc., o por espíritus malignos. Hoy en día existen ciertas sectas espiritistas que se esfuerzan conscientemente por contactar con seres superiores o extraterrestres y que buscan constantemente señales y maravillas cada vez mayores. Este tipo de espiritismo es a menudo poco más que una invitación abierta a la posesión demoníaca. Es posible que el lector no esté muy familiarizado con estos términos o con el mundo espiritual detrás de ellos, pero este folleto no estaría completo sin una explicación, porque definitivamente existe una conexión entre muchas formas de lo oculto y la existencia de ciertas variedades de seres espirituales. Hoy en día, muchas personas han sido educadas para pensar en Dios como un mito histórico. Están imbuidos de un sesgo antisobrenaturalista. Consideran el concepto de demonio como ignorante y mitológico. Consideran que un mundo espiritual demoníaco es un mero concepto sostenido por los pueblos primitivos para explicar la presencia del mal en el mundo. Pero la Biblia sí revela que hay un Dios real y un diablo real. La existencia de Dios se puede demostrar a una mente racional. Y la existencia de un diablo y de incontables millones de seres demoníacos quedará clara para cualquiera que crea que la Biblia es la palabra inspirada de ese Dios. Pero, ¿qué son esos espíritus y cómo surgieron? Mucho antes del tiempo de Adán, Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Este gran ser creador es gobernante de todo lo que existe en la vasta ilimitación del espacio. Él es supremo en poder, sabiduría e inteligencia, y la Escritura revela que Dios creó todas las cosas a través de Cristo Jesús preexistente o mediante Él. Esto incluye la creación de miriadas de seres espirituales angelicales. Ver Colosenses 1:13, del 13 al 16 y Efesios 3:9. El apóstol escribió:
el que hace espíritus a sus ángeles, Hebreos 1:7. Incluso antes de que se creara la tierra, Dios creó los seres angelicales de este vasto mundo espiritual, Job 38:4 y 7. En la cima de la autoridad angelical, Dios colocó superarcángeles. Lucifer fue uno de estos grandes personajes. Fue puesto a cargo del planeta Tierra, pero como lo muestran Isaías 14 y Ezequiel 28, Lucifer llegó a ser exaltado en su propia estimación. Finalmente dirigió a una tercera parte de los ángeles en una insurrección contra el mismo trono de Dios en el cielo. Apocalipsis 12:4 y del 7 al 10. Por supuesto, Dios y sus ángeles justos aplastaron esta rebelión angelical como lo muestran las escrituras anteriores y otras. Luego Dios cambió el nombre de Lucifer a Satanás, que significa adversario, y los ángeles rebeldes ahora se llaman demonios. El apóstol Judas dice que aquellos ángeles que siguieron el liderazgo rebelde de Lucifer y a los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada, la tierra, los ha reservado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día, Judas 6. A la misma circunstancia alude el apóstol Pedro, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, tártaro, griego, y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, segunda de Pedro 2:4. Satanás se descalificó a sí mismo debido a su deslealtad y rebelión. Pero uno de los principios de gobierno de Dios requiere que un gobernante permanezca en el cargo hasta que un sucesor esté calificado y sea instalado en el cargo. Jesús ya ha calificado para tomar el gobierno supremo sobre la tierra por su obediencia a Dios bajo la fuerte tentación de ese mismo diablo. Pero Satanás debe permanecer como gobernante invisible de este mundo hasta la segunda venida de Jesús, cuando será instalado en su cargo. En ese momento, Satanás y sus demonios serán desterrados de seguir influenciando a los seres humanos por 1000 años completos. Apocalipsis 20 del 1 al 3. Ahora bien, ¿cuál es la posición de Satanás, el diablo? El apóstol Pablo escribió: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en quienes el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, que es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4:3-4. Y en Efesios 2:1-2, y el Dios os dio vida a vosotros que estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe del poder del aire, Satanás el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Note particularmente lo que el diablo y sus seguidores están haciendo. Y fue arrojado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra después de intentar invadir el cielo, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12:9. El diablo y su ejército de espíritus malignos no solo influyen indirectamente en el mundo en general, incluyendo su política, religión, creencias sociales y económicas, etc., sino que a menudo encuentran una vía de influencia muy directa a través de lo oculto, la brujería, hechicería y espiritismo en particular. Esta influencia puede, y esto es un peligro muy real, llegar al extremo de una absoluta posesión demoníaca. A lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, los profetas y apóstoles de Dios condenaron cualquier relación humana con espíritus malignos. Dios ordenó a los hijos del antiguo Israel: no miréis a los que tienen espíritus, demonios, ni busquéis adivinos para ser contaminados por ellos. Yo soy el Eterno vuestro Dios. Levítico 19:31. Dios declaró a cualquiera en el campamento de Israel que buscara espíritus familiares. Y el alma que se vuelva tras los que tienen espíritus familiares, demonios, pondré mi rostro contra esa alma y la cortaré, exiliarlo, de entre su pueblo. Levítico 26. Dios ordenó además a las autoridades que ejecutaran a quienes trataran directamente con demonios como profesión. Y al hombre o la mujer que tenga espíritu, demonio, ciertamente morirá. Versículo 27.
Una forma en que un espíritu maligno puede influir en un ser humano es simplemente inyectando malos pensamientos directamente en su mente, lo cual, por supuesto, un ser humano puede resistir con la ayuda de Dios. Pero un segundo método es aún más diabólicamente serio. Es el control positivo de las facultades o atributos mentales y físicos de los seres humanos, comúnmente llamado posesión demoníaca, al que la víctima ya no puede resistirse. En la Biblia se registran varios casos interesantes. Observen Hechos 16, del 16 al 18, por ejemplo. Y aconteció que mientras íbamos a orar, nos salió al encuentro una doncella, joven, poseída de o por espíritu de adivinación, el cual daba mucho provecho a sus amos con adivinaciones. Esta seguía a Pablo y a nosotros y clamó, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que nos muestran el camino de la salvación. Y esto hizo durante muchos días. Pero Pablo, entristecido, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y él, el espíritu maligno o demonio, salió en la misma hora. Los espíritus malignos que poseen las facultades mentales y vocales de los seres humanos pueden hacerse pasar por seres humanos o pretender que son seres humanos. Pueden manifestar sus poderes en conexión con la religión para engañar aún más víctimas inocentes, o para vituperar el nombre de Dios por su mala conducta, como en el ejemplo anterior registrado por Lucas en Hechos 16. En otros casos utilizan las facultades humanas de manera violenta. Lea Mateo 8, del 28 al 33. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué tantos fenómenos y profecías ocultas tienen que ver con malas noticias y sucesos malvados, enfermedades, locura, lesiones y a menudo la muerte? Estos simplemente reflejan la personalidad, el carácter, las actitudes y los deseos de los seres espirituales demoníacos que los han inspirado. No es de extrañar que el eterno Creador, que quiere darnos todo don bueno y perfecto, Santiago 1:17 y Salmo 84:11, condene con tanta fuerza lo oculto y sus prácticas maléficas. Saúl, rey de Israel, conocía los mandamientos de Dios con respecto a los espíritus malignos o familiares. Él había echado de la tierra a los adivinos, 1 Samuel 28:3. En otras ocasiones, sin embargo, Saúl fue un rey muy rebelde. No obedecía los mandamientos de Dios, 1 Samuel 15. Y como Saúl se negó a obedecer a su creador, Dios le quitó su protección. Después de eso, los filisteos reunieron un ejército poderoso para luchar contra Israel. Saúl estaba aterrorizado, 1 Samuel 28, 4, 5, y trató de preguntarle a Dios acerca del resultado, pero el Eterno no respondió debido a la prolongada desobediencia de Saúl. Entonces Saúl fue a preguntar a una mujer que tenía un espíritu o demonio familiar. Esta malvada hechicera contactó a un ser espíritu demoníaco mentiroso. En visión, este espíritu maligno hizo que esta mujer viera una figura parecida a Samuel. Además, el espíritu le reveló que al día siguiente Israel sería entregado en manos de los filisteos y Saúl y sus hijos serían todos asesinados. Versículos del 10 al 20. Estos nigromantes, incluso hoy en día, profesan ser capaces de comunicarse con los espíritus de los difuntos, pero en realidad siempre contactan con un espíritu demoníaco familiar que se hace pasar por los muertos. La Biblia revela claramente que los muertos están inconscientes y no tienen forma de comunicarse con los vivos. Eclesiastés 9, 5, 10. Salmo 6, 5, 146, 4. Observemos una advertencia más para aquellos que buscan espíritus familiares. Y cuando os digan consultad a los adivinos y a los hechiceros que chirrian y murmuran, ¿no debería un pueblo consultar a su Dios? ¿Debería consultar a los muertos en nombre de los vivos? Isaías 8:19. No, por supuesto que no. Pero ¿a qué debemos buscar? A la ley y al testimonio, porque si no hablaren conforme a esta palabra es porque no les ha amanecido. Versículo 20. Dios espera que su pueblo recurra a Él a través de la Biblia para revelar aquellos acontecimientos futuros que Él considera prudente o necesario que el hombre conozca. Amós 3:7. Sin embargo, Dios a veces permite que los espíritus demoníacos obtengan y revelen ciertos conocimientos limitados del futuro a aquellos individuos imprudentes que buscan conocimiento oculto, consultando por un medio u otro a espíritus familiares. Esto es lo que ocurrió en el caso del rey Saúl y la bruja de Endor.
pero el tipo de conocimiento que uno obtiene de un espíritu familiar solo es perjudicial. Cuán aterrador debe haber sido para Saúl saber que moriría al día siguiente en el campo de batalla. 1 de Samuel 1 del 4 al 10. De la misma manera, hoy en día, cuando la gente consulta tontamente a personas con poderes ocultos, a veces se les informa de acontecimientos calamitosos que les sucederán. Debido a la película El Exorcista, el interés por el exorcismo y el diablo está en su punto más alto en los Estados Unidos del siglo XX. El exorcismo es el acto o práctica de exorcizar. Exorcizar es expulsar o alejar a un espíritu maligno mediante conjuración, especialmente mediante el uso de un nombre santo o ritos mágicos. Definiciones primarias del tercer Nuevo Diccionario Internacional Webster. Jesucristo mismo arrojó espíritus malignos fuera de los seres humanos poseídos muchas veces. Mateo 8:16, 28 al 24, 9, 32 al 33, 12, 22 y 17, 14 al 21, etc. Al igual que algunos de los fariseos. Lucas 11:19. Los verdaderos ministros de Dios hoy siguen el ejemplo de Jesús al expulsar demonios, pero siempre en su nombre. Marcos 16:17, Hechos 16 del 16 al 18. Sin embargo, no emplean ningún rito mágico. En algunos casos, Dios honra el uso del nombre de Cristo incluso cuando ciertos ministros individuales no afiliados directamente con el verdadero cuerpo de Cristo buscan ayudar a una persona desafortunada, afligida por un espíritu maligno. Pero el profano rara vez o nunca debería verse involucrado en una práctica tan peligrosa como el exorcismo. Note un ejemplo bíblico sorprendente. Entonces, algunos de los judíos, vagabundos, exorcistas, se propusieron invocar sobre los que tenían espíritus malignos el nombre del Señor Jesús, diciendo: os convocamos por Jesús, a quien Pablo predica, y eran 7 hijos de un tal Esceva, judío y jefe de los sacerdotes, que hizo esto. Y el espíritu maligno respondió y dijo: a Jesús lo conozco y a Pablo lo sé, pero ¿quiénes sois vosotros? Y el hombre en quien el espíritu maligno había saltado sobre ellos y los vencieron y prevalecieron contra ellos, de modo que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Hechos 19, 13 al 16. Por lo tanto, como principio general, los laicos cristianos deben evitar por completo la práctica del exorcismo. ¿Significa toda esta información probablemente nueva para muchos lectores que de repente vamos a tener terror a los espíritus malignos? De ninguna manera. Es la persona que teme a los demonios la que podría volverse susceptible a ellos. Pero el amor perfecto, escribió el apóstol Juan, echa fuera el temor. 1 de Juan 4:18. El verdadero espíritu cristiano, el espíritu de amor y una vida sana y equilibrada, expresada por la fe, la oración, el servicio y otros atributos cristianos, es la mejor protección contra la influencia y posesión demoníaca. Más específicamente, el apóstol Santiago nos dice qué hacer cuando la influencia de espíritus malignos está presente. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Si obedeces a Dios y te mantienes alejado de todas las formas del oculto, ni el diablo ni otros demonios podrán tener ningún poder sobre ti. Es imposible para ellos porque Dios gobierna sobre todo y ningún ser espiritual puede hacer nada que Dios no permita. El capítulo más importante de toda la Biblia relacionado con el combate humano contra los espíritus malignos se encuentra en Efesios 6, comenzando con el versículo 10. Por último, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir las artimañas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual, espíritus malvados, en las alturas. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo terminado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Jesús dijo: la verdad es la palabra de Dios, y nos hará libres. Juan 8:32, 17:17. Y vestíos con la coraza de justicia, definida en la Biblia como guardar todos los mandamientos de Dios, Salmo 119, 172, y calzados vuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo, tomando el escudo de la fe,
con el cual podréis apagar todos los dardos de fuego de los espíritus malvados. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La Biblia es la única espada que puede vencer a los espíritus malignos, orando siempre con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda oración y súplica en el Espíritu, perseverancia y súplica por todos los santos. Versículos del 10 al 18. Negámonos a ceder a la influencia satánica. En lugar de eso, pidámosle ayuda a Dios. Capítulo 5. Satanás simplemente no se encuentra en la ropa convencional. Tampoco se encuentra exclusivamente entre astrólogos, hechiceros y brujas. Satanás ha engañado no solo a los ocultistas, sino al mundo entero. Apocalipsis 12:9. La evidencia masiva que nos rodea del verdadero engaño de Satanás son las enfermedades y dolencias, el hambre en partes de África y la India, la guerra en Indochina y en Medio Oriente, el odio religioso en Irlanda, la opresión en Asia y América del Sur, la intolerancia racial, el crimen en las calles, el colapso moral, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que para la mayoría, Satanás generalmente no aparece con cuernos y cola, sino como un ángel de luz, y sus siervos aparecen como ministros de justicia. 2 Corintios 11, 14, 15. Esta es la sociedad de Satanás: bloqueo, acción y barril, pero casi nadie lo sabe. Sin duda, muchos de los seguidores del ocultismo son sinceros y correctos en su deseo de escapar de la camisa de fuerza materialista y tecnológica a la que se ha atado el hombre del siglo XX. El creciente interés por lo oculto, aparentemente paradójico en nuestros días de racionalismo científico, es un poderoso testimonio del hecho de que la esencia fundamental del hombre trasciende los límites de nuestra sociedad orientada fácilmente. Es bueno buscar más allá de lo físico, buscar el verdadero significado del universo. Es bueno investigar la esencia fundamental de la vida, encontrar la razón de la existencia personal. Tu creador pretendía que los seres humanos buscaran más allá de lo físico. De hecho, estamos incompletos e insatisfechos cuando nos limitamos estrictamente a lo físico. Sin embargo, incursionar en el ocultismo es mirar en el lugar equivocado, es exponerse a peligros espirituales de una manera más directa que en cualquier otro tipo, de los fallos religiosos, sociales y económicos resultantes del engaño general del diablo. El ocultismo y sus prácticas son profundamente perjudiciales para los seres humanos. Por supuesto, somos seres físicos, pero Dios nos creó con capacidades espirituales, porque ¿quién sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? 1 Corintios 2:11. El hombre ni es ni tiene alma inmortal. Eclesiastés 3:19, 9, 5 y 10, Salmo 6, 5 y 88, 10 al 12, Salmo 146, 4 y Ezequiel 18, 4 y 20. Pero el hombre tiene una esencia espiritual en él, un espíritu en el hombre, creado por Dios para empoderar a los seres humanos con una capacidad espiritual y una identidad espiritual. 1 Corintios 2:11, Eclesiastés 12:7, Job 32:8, Zacarías 12:1, etc. Que no estemos satisfechos con el materialismo puro es completamente lógico, pero recurrir a lo oculto no lo es. El ocultismo pretende dar algunas respuestas, pero las respuestas que en última instancia confundirán y destruirán no son respuestas en absoluto. El Dios que nos creó tiene las respuestas que son reales, respuestas que son duraderas, respuestas que en última instancia nos satisfarán y cumplirán. Dios no creó el universo por accidente, ni fue por alguna broma caprichosa. Dios ha formulado un gran plan general, un plan con un propósito incomprensible: desarrollar seres con carácter divino, engendrar hijos, reproducirse y expandir la familia de Dios. El universo mismo, a pesar de su incomprensible vastedad y complejidad, no es más que una herramienta para el gran propósito que Dios está llevando a cabo con unos pocos miles de millones de conglomerados de células peleonas, insolentes y aparentemente insignificantes que llamamos seres humanos, en esta mota de polvo universal que llamamos Tierra. El hombre, aunque ahora físico e inmortal, tiene la capacidad dada por Dios de volverse espiritual e inmortal. La vida más allá de lo físico es una realidad para el futuro.
Pero lo más importante para la mente escrutadora es que el conocimiento más allá de lo físico es una realidad ahora mismo. Así también nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2:11. El Espíritu de Dios es la clave para la verdadera espiritualidad. El Espíritu de Dios le da al hombre su único propósito real. Es el Espíritu de Dios cuando se une a nuestro espíritu en el hombre el que responde a las preguntas fundamentales de la existencia humana. El Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu en el hombre, de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Hijos de Dios, herederos de Dios. Romanos 8:17. Hijos de Dios. Romanos 8:14. No solo algún sentimentalismo pseudo-espiritual, sino la realidad. El destino de los seres humanos es llegar a ser literalmente como Dios. 1 Juan 3:2. Con un cuerpo semejante a Dios, Filipenses 3:21, y una mente semejante a Dios, Filipenses 2:5, iguales a Cristo, Juan 17:22, Romanos 8:29, quien es igual a Dios, Filipenses 2:6, Juan 5:18, 1 Corintios 10:4, Colosenses 1:16. ¡Qué futuro tan espectacular e incomprensible! El ocultismo fascina y florece porque ofrece una alternativa a los diales, botones, máquinas, fórmulas y ecuaciones. Es una solución irracional a los problemas de lo racional, un escape de las cadenas restrictivas del materialismo. El ocultismo, si es que puede romper estos grilletes, al hacerlo debe conducir inevitablemente a una oscuridad suprema y a una desesperación interminable, mucho más confusa y limitante que el materialismo original. El creador del universo, el diseñador de la mente humana, puede romper y romperá las cadenas del materialismo, y al hacerlo promete ir mucho más allá. Él expandirá tus horizontes mentales mucho más allá de lo que jamás hayas soñado. Él os dará una comprensión muy superior a todo conocimiento humano. Él te mostrará la razón por la que se creó el universo entero. ¿Por qué la Tierra está aquí? ¿De qué se trata la historia del hombre? ¿Qué son los seres humanos? Y quizás lo más importante, ¿por qué naciste tú? Es nuestra comisión proporcionar esta información a todos los que la deseen sin costo alguno. Este es nuestro trabajo. Esto es a lo que hemos sido llamados a hacer. No pretendemos tener gran inteligencia o comprensión de nosotros mismos. Nos damos cuenta plenamente de nuestras propias insuficiencias como seres humanos. No importa lo que digamos, lo único que importa es lo que Dios dice, el mismo Dios que originó, planeó, diseñó y creó todo lo que existe, lo ha revelado en su palabra. Nuestra responsabilidad es simplemente hacer que este precioso conocimiento esté disponible para aquellos que sinceramente deseen saberlo. ¿Por qué naciste? Quizás más que cualquier otra de nuestras publicaciones, el folleto ¿Por qué naciste? Responde a las preguntas fundamentales de la existencia humana. ¿Cuál debe ser el objetivo del hombre? Si hay vida después de la muerte, el propósito de su vida. Si lees este folleto, aprenderás más conocimientos fundamentales, conocimientos reales, duraderos, satisfactorios y plenos, conocimientos que van mucho más allá de lo físico, que los contenidos en todos los libros de ocultismo jamás escritos. Esa es una gran afirmación. De hecho, es un desafío.